Hola, ¿qué tal? Continuando el desarrollo de este proyecto de sistema veterinaria, como siguiente punto vamos a crear un archivo PRG llamado herramientas, que esto de una u otra forma nos servirá para crear ciertos procesos de conectividad, en este caso con el servidor que tengamos, el servidor de datos externos que utilicemos, en este caso MySQL. De igual forma van a tener diferentes funciones o procedimientos que nos ayuden a mejorar el proceso entre Visual Force Pro y en este caso el servidor de datos externo, y otros procesos adicionales que complementarán lo que ya nosotros tenemos también con nuestras clases visuales. Entonces, para este caso vamos a entrar al proyecto. Estamos en el proyecto veterinaria y nos colocamos en la parte de código, o utilizamos esta pestaña también, código, y donde dice programa seleccionamos y le damos nuevo, y aquí vamos a colocar toda esta programación o todo este código que tenemos de Visual Force Pro. La voy a colocar ahí. No se preocupen, si todavía no lo tienen, yo lo estaré dejando en la descripción del video, todo este código fuente, para que ustedes puedan utilizarlo de igual forma como yo lo voy a emplear en estos momentos en el tema del proyecto. ¿Ya? No se preocupen por ese lado. Acá, al momento de darle a guardar, nos fijamos que dentro de la carpeta veterinaria, en la carpeta PRGs, ahí guardemos este proyecto. Librerías, así lo vamos a colocar. Librerías, guardamos y ya lo tenemos definido de esta siguiente manera. Ya lo tenemos. Esta es la herramienta esencial para ciertos procesos que vamos a realizar de conectividad al servidor de datos externos desde Visual Force Pro. Y otras herramientas adicionales, como le comenté anteriormente, que nos permitirán mejorar el proceso de interacción. En este caso, en este video vamos a hacer el tema de configuración de nuestro servidor de datos, más que todo para que Visual Force Pro pueda comprender a dónde debe comunicarse al momento de interactuar alguna data, alguna información con respecto al servidor. En este caso nosotros vamos a crear, por ejemplo, vamos a minimizar y vamos a crear en este caso acá en el disco C vamos a entrar a nuestra carpeta de soft, sistemas, veterinaria, y aquí vamos a definir un pequeño archivo. ¿Ya? En esta ruta es que vamos a crear un pequeño archivo. ¿Cómo lo vamos a crear? Vamos a abrir el Notepad, ejecutar Notepad, presionamos Enter y escribimos cualquier letra, por ejemplo, para que nos permita guardar el cambio. Le damos guardar, guardar como, y le vamos a indicar en todos los archivos y vamos a indicarle que se va a guardar en este equipo, disco C, carpeta DASOF, sistemas, veterinaria, y aquí le vamos a poner, por ejemplo, pondremos, yo siempre le pongo en este caso DASOF System. Este es el nombre de archivo que yo le denominaré y le pondré .init. Vamos a crear un archivo init donde mantenga la configuración a qué lugar o destino está mi servidor de datos MySQL y cuáles son los parámetros de conectividad para poder mantener una conexión óptima y correcta al servidor. ¿Ya? En este caso yo lo defino así. Se va a crear el archivo, lo tenemos acá. Y esto es justo lo que necesitamos. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta que nuestro servidor de datos, acá, damos clic, estamos en el Workbench, vemos que estamos trabajando en este caso el nombre de donde está guardado el servidor de datos, en mi propio equipo, le pondremos localhost. Toda esa información de conexión la vamos a colocar en el archivo init. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, para poder crear espacios de configuración, lo tendremos que crear con este tipo de simbología. ¿Ya? Y dentro vamos a poner, por ejemplo, server. Pueden colocarle server, todo en mayúscula. Server. ¿Ya? Y dentro de
de este tipo de título, vamos a colocar como primer dato, vamos a colocar, por ejemplo, hostname. O sea, para saber, aquí vamos a determinar, acá lo vamos a poner todo en mayúscula, todo lo vamos a poner en mayúscula para no tener problema. Y le vamos a poner igual, hostname, ¿dónde se encuentra ubicado el servidor? En este caso, servidor de datos. O si quieres, se le colocan acá para que lo tengan más claro, colocan server data, el servidor de datos, ¿dónde se encuentra ubicado? ¿En qué hostname? Esto se encuentra en un localhost. ¿Ya? Y acá le pueden decir cuál es el puerto de comunicación de este servidor, hasta el 3306. ¿Ya? Eso es lo que nosotros necesitaríamos para el tema de conectividad al servidor de datos en este caso de MySQL. ¿Ya? Adicionalmente, acá podemos colocar localhost, server data. Acá también podemos colocar el tema, el driver. Podemos definir el driver. O sea, con qué driver de conectividad yo voy a interactuar. ODBC, entro acá. Origen ODBC 32 bits. Y me averiguo con qué driver en sí yo voy a trabajar para la conexión. Para mantener conexión desde VisualFOX Pro. Ya, lo pongo un poco más acá. Y me verifico, pero MySQL. Yo voy en este caso a trabajar con el ODBC 5.1. Si ustedes no lo han instalado, hay videos que yo tengo justamente en mi canal de YouTube que explican justamente la instalación del ODBC Driver. Es bastante sencillo. Justamente este proyecto no va totalmente a enseñarles la instalación de cada una de las cosas, sino al desarrollo en sí. Si ustedes todavía no tienen instalado estas herramientas de trabajo, les recomiendo visitar justamente algunos videos que yo tengo dentro de mi canal de YouTube y más que todo la colección de VisualFOX Pro y MySQL Server para que tengan todas las herramientas necesarias para poder darle la continuidad a este proyecto. Justamente antes de iniciar le sugerí que como mínimo deben tener conocimiento del VisualFOX Pro a nivel intermedio y ingresando al avanzado, y también tener conocimiento ya de MySQL Server para que se puedan enganchar de la mejor manera a estos videos. Justamente ya aquí estoy tocando el tema de desarrollo en sí, teniendo en claro que ya nosotros conocemos el manejo del servidor de datos de MySQL y manejamos ya de una buena manera el VisualFOX Pro. Entonces aquí yo tengo el driver. Lo único que tenemos que hacer es copiar el nombre tal y cual. En este caso voy a abrirme uno de estos de aquí. Vamos a definirlo así. Creo que puedo tocarlo desde acá mismo. A ver, sí. Acá. Vamos a ponerlo así. Y lo vamos a colocar, a ver. MySQL. MySQL. Ya. ODBC 5.1 driver. Entonces, con eso ya nosotros tendremos las nociones de cómo es la conectividad. Es algo parecido a lo que nosotros hemos definido acá. Yo tengo un proyecto anterior para que ustedes más o menos vean cómo es la temática. A ver, a lo que debemos llegar. Desarrollador, sistemas, DTI, por ejemplo. Ya, es algo parecido a lo que debemos llegar. Ya, no, aquí tampoco un poco más confuso, que estoy trabajando en encriptamiento ahí. A ver, voy con la veterinaria, voy a abrir otra carpeta donde yo lo tenga más, ustedes lo pueden tener más claro ese archivo. A ver, el último sistema que desarrollé es el de POS. Aquí lo tenemos. Ya, aquí está más claro justamente a lo que debemos llegar. Me estaba faltando el corchete. Ya, lo colocan el corchete aquí. Vamos a colocar el corchete y a finalizar el corchete también. Listo. Eso es lo que me estaba faltando. Ya,
Aquí tenemos definido, por ejemplo, en esta configuración tenemos definido el hostname, a dónde se tiene que conectar el VisualFOC Pro, en este caso al localhost, qué puerto está manejando el servidor a la cual me voy a conectar y el driver que utilizaré para mantener la conexión. Acá, dando un espacio, podemos crear otro tema de configuración, por ejemplo, y lo podremos llamar user server. El usuario para la conectividad, user connect, podemos definirlo así, que será el usuario de conexión. Acá podemos definir el user, que será, en este caso yo manejo el usuario que hemos definido. Es un usuario, si entramos acá, de acuerdo a los videos que hemos ya avanzado, yo he definido un usuario llamado admin. ¿Ya? El usuario admin. Vamos a ponerle admin. Y acá la contraseña. En este caso le vamos a colocar clave. ¿Ya? Y la clave que yo le he definido, en este caso, a ver, si mal no recuerdo, a ver, voy a probar una nueva conexión porque no me recuerdo muy bien la clave que le definí, pero vamos a poner una X, usuario admin, y aquí voy a probar a ver si es la clave que yo le definí. Al hacer un testing, comprobar. Correcto, ya, sí me acuerdo la clave cuál era. Entonces regresamos acá y la clave que yo le definí fue esta. ¿Ya? En este caso ustedes deben tener una clave propia con la cual le han definido. Y como siguiente punto, a ver, comparando lo que yo había hecho anteriormente. Sí, justamente nos estaba faltando el tema de la base de datos. ¿Ya? Vamos a cerrar esto de aquí. Acá también tenemos que definir la base de datos. En este caso le pongo BD nada más. En este caso la base de datos se llama base de datos veterinaria. ¿Ya? Guardamos los cambios. Y esta sería la configuración que vamos a utilizar para, para que el VisualFOC Pro sepa a dónde tiene que conectarse. Todos los datos necesarios. En este caso el server data es saber a dónde se tiene que conectar. En este caso es localhost, el puerto que va a manejar, el tipo de driver que va a utilizar VisualFOC Pro para mantener la conexión al servidor de MySQL. Y en el user connect vamos a tener el nombre de la base de datos a donde en realidad nos vamos a enganchar, el usuario que vamos a utilizar y la clave. Entonces, teniendo esas herramientas, lo tenemos en el archivo init, ¿ya? Y recordar que nosotros lo estamos guardando. Este archivo init lo estamos guardando dentro del proyecto veterinaria. Entonces, ya en el siguiente video vamos a hacer las pruebas de conectividad teniendo este archivo de init, cómo lo vamos a emplear ya desde VisualFOC Pro. Será bastante sencillo porque teniendo la configuración desde el archivo init, cuando ya nosotros en un proceso final tengamos nuestro sistema, y si en algún momento cambiamos de servidor, lo único que tenemos que hacer es brindarle el nuevo lugar remoto o local donde se encuentre nuestra base de datos y el resto continuará. O sea, no necesitaríamos modificar nuestro ejecutable sistema si es que en ese caso nosotros manejamos la configuración desde ahí. Simplemente tendríamos que cambiar los datos del archivo init y automáticamente nuestro sistema iría a la nueva ruta. ¿Por qué? Porque nuestro sistema siempre, en todo momento, para mantener una conexión con el servidor de datos, utilizará o leerá en todo momento este archivo init para saber en dónde se encuentra el servidor, con qué puerto está configurado, el driver que estoy utilizando para mantener la conexión y los datos necesarios de conectividad. Entonces nos vemos en el siguiente video. Vamos a emplear esta información que hemos agregado en este archivo init y cómo la podemos emplear ya de nuestro proyecto. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.